Hombre, tío guapo, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, muy bien. Me falta media sonrisa para completar una tuya, ¿eh? Qué sonrisa, qué sonrisa más amplia, tío. Son los vértigos de estar en una cita contigo. Ya sabes que tu presencia y tu intelectualidad me impone mucho, Marcos. Yo intento estar a la altura, Ya llevamos muchas citas, ¿eh? Hay que empezar a acostumbrarse para que nuestro amor se vaya estabilizando. totalmente, porque de cita en cita estamos cogiéndonos cariño, un poco de confianza y apego y todo, ¿no? Sí, no sé, la verdad es que tenemos que hablar al respecto. Hay cosas que comentar, hay asombros que compartir y asombrismo que celebrar, porque este es un tema apasionantes, trepidantes y en el que según tu estadio de la vida puede ser casi lo único en lo que piensas, porque hay unos años muy complicados de adolescencia en los que parece que todo lo importante es vivir una historia parecida a la del Titanic, ¿no? Total, y hay muchísimos artistas también que, si no fuese por este tema de hoy, no tendrían carrera musical alguna. Así Sí. que es importante en muchísimos sentidos e incluso para ganar dinero de muchas formas diferentes. De hecho, a mí una pregunta por ir abriendo boca es por qué confundimos constantemente el amor con el apego y cómo podemos aprender a diferenciarlo, porque es un tema en el que muchas veces cuando un amigo te está hablando de lo que le está pasando, es más fácil reconocer esa tensión de lo que pasa en tu propia vida o en tu propia jerarquía emocional, digamos. Yo tengo también, es que claro, este es un tema súper, súper profundo, súper, súper extenso y hay como muchas fases dentro de todo esto, desde el principio hasta el final. No todos los no todos los finales acaban comiendo perdices. Entonces se me plantea la cuestión de, ¿es el olvido una falta de lealtad o es una forma de respeto a lo que fue esa relación? Y de todo esto se me viene también otra pregunta que me bombardea, que es cuántas relaciones sobreviven solo porque nadie se atreve a cerrar el duelo. O sea, ¿comieron perdices o se vieron obligados a tener que comerse las perdices? Tal cual, tal cual. De hecho, al final casi todas estas historias románticas del cine que nos encantan, no te cuentan cómo fueron los siguientes 10 años o 15 años o 20 años. Normalmente se quedan como con un flashazo de reconciliación, una promesa de futuro, o a lo mejor un ciclo que no se cerró del todo y esa incertidumbre que mantiene la llama viva del amor durante décadas, como le pasa a la vieja del Titanic. Bueno, justo hay una excepción, fíjate, siempre hay una excepción a la regla, que es el inicio de la película de Up. ¿Has visto el inicio Sí, de que sí. justo va de lo contrario, de cómo se han conocido de pequeñitos y te mete en 2 o 3 minutos ese corto precioso que para mí es de mis piezas favoritas de la historia de la animación, es el inicio de Up. Y bueno, pero te deja justo también con el sinsabor de que ella se va. O sea que al final hay un impacto. La monotonía no brilla en las grandes historias de amor. Sí, sería magnífico que cualquier historia de estas de las películas de Antena 3 de los domingos por la tarde continuase o se basase solamente en qué pasó cuando empezaron a convivir y a darse cuenta de que había muchas cosas que pulir y que ese enamoramiento podía, podía morir antes que el amor. Justo por sorpresa, aunque esto va a empezar a ser tradición, hay un poema de una polaca que se llevó el Nobel en el 50 no, en el 96, perdona, Wisława Szymborska, que me parece que está súper bien traducido, pero el poema original es en polaco. Me parece que combina muy bien estas tres dinámicas y dice, nada sucede dos veces ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos y sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno o un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como una rosa cayera por la ventana. Y ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro, rosa como es la rosa, como una flor o como una piedra. Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas, pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aun siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura.
Así que Es vuela. ahí vamos. Sí, 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 muy buena, muy buena. No lo conocía esta autora. Investigaré también un poquillo más para seguir Wisława asombrándome. Szymborska, con perdón de todos nuestros oyentes polacos que descubran la pésima comprensión de la fonética polaca que tengo. Pues es una pena porque tenemos muchísimos oyentes polacos. Creo que son la mayoría. Bueno, pues para empezar con todo esto, hay un tema en el que convendremos que es el más importante y es el apego, ¿no? Ese gran impostor emocional que empieza a parametrar cuál va a ser nuestra vida desde que son muy pequeñitos. Son mecanismos de supervivencia que todos tenemos y que hubo un psicoanalista inglés en particular en el siglo XX que fue el que más tiempo le dedicó a desarrollarlo, como fue John Bowlby. A mí el tipo me ha parecido muy interesante porque luego lo que así antes de cámara estábamos comentando, ¿no?, de qué orden, en cómo ordenábamos las cosas que íbamos a hablar y es que algo que nos ha sorprendido a los dos es que el apego se empezó a comprender como un impulso o un instinto infantil de los niños, que ahora explicaremos por qué y cómo lo reconoció John Bowlby y su asistente, y realmente tiene tal impacto en la manera en la que se dimensionan luego nuestras relaciones emocionales y nuestra manera de entendernos y relacionarnos con el otro, que a pesar de que parecía que el amor iba a ser como la piedra fundamental sobre la que íbamos a regir esta conversación, nos hemos dado cuenta que tenía un poco de sentido anticipar lo que es el apego y por qué el apego es tan importante, porque lo que le pasaba a Bowlby es que observando el comportamiento de madres y niños, sobre todo en la infancia, descubrió que el apego era una conexión psicológica duradera entre seres humanos y la manera en la que el apego se desarrollara en la infancia tenía un impacto enorme en qué tipo de relaciones o apegos ibas teniendo en tus etapas adultas. O sea, el apego no es tanto quiero mucho a papá y mamá, sino ese sistema biológico para sentirte seguro y encontrar una plataforma desde la que lanzarte a descubrir el mundo, pero que encuentres un confort y una seguridad. Que a mí, leyendo sobre todo esto, me ha hecho mucha gracia pensar en los típicos gestos de cuando te presentan a un niño y el niño se muere de vergüenza. Y lo primero que hace es literalmente buscar el contacto físico con la pierna de su padre o su madre, esconderse. O sea, hay un sentido de supervivencia y protección muy grande del niño en sentir proximidad y contacto con una figura que les dé consuelo y protección. Sobre todo ante situaciones de amenaza, de estar asustados, todo lo que estábamos comentando. Y hay un experimento guapísimo que, bueno, como todos los experimentos que comentamos en Asombro, porque son asombrosos todos para Como asombristas tiene que ser. profesionales, que es un experimento del 1958 de Harry Harlow, que es un poco cruel, pero también te dice la importancia de lo que es la calidad y el contacto. De cualquiera que haya criado gatitos o perros lo sabe perfectamente. Los mamíferos tenemos una necesidad innata de contacto y calor humano y de estar juntitos y en confort. Y hizo el experimento de tal manera que tenía a crías creo que eran macacos, si no recuerdo mal, y a las crías de los macacos les ofrecía, por una parte, una madre de alambre, pero que era frío y de acero, que les daba comida, y por otro lado, una madre de felpa, que estaba calentita, pero no les daba nada de comida. Y los bebés macacos preferían irse con la de felpa y buscar ese contacto físico y ese apego maternal, demostrando que innatamente preferimos irnos hacia la parte más acogedora y que los individuos que carecían de este tipo de soporte, digamos, físico, de este contacto, tenían tendencias antisociales y les costaba más relacionarse en el grupo en el futuro, que es un comportamiento similar al que se observa en los niños que son rescatados, típicas historias de los niños salvajes que han conseguido crecer o sobrevivir en el bosque rodeados de animales, no son capaces de desarrollar conductas sociales normales porque les ha faltado una gran base de apego y de confort con la que aprender a explorar y explorarse. Claro, al final, muchas veces desde la perspectiva en la que nosotros entendemos el apego, lo pensamos como una especie de metáfora del amor, pero no es ni mucho menos nada así, ni es tampoco una forma intensa de quererse. Es como estabas comentando tú, Jorge, un sistema biológico de seguridad. O sea, esto ha sido que a través de la evolución del ser humano,
hemos buscado la mejor manera de garantizarnos la supervivencia, de garantizar que una cría humana, eh, a través de esa radical dependencia con otro ser humano, sobreviva. O sea, la función original del apego no era amar, era mantener al cuidador, a la persona cuidadora, cerca. Entonces, aquí no estamos hablando de una lógica tampoco, eh, no estamos tampoco evaluando un contexto, no estamos distinguiendo matices y no estamos reflexionando tampoco. El apego es una herramienta de supervivencia que el ser humano ha desarrollado y que le ha valido para que lleguemos hasta donde estamos nosotros a día de hoy. Es un sistema primario del que no nos deshacemos tampoco a lo largo de nuestra vida y que en muchas ocasiones nos juega muy malas pasadas también, como iremos viendo a lo largo del podcast, con las confusiones que nos lleva también con la parte del amor. Porque cuando el apego se activa, lo hace con una intensidad máxima, porque al final de ello dependía literalmente la vida de la persona. Hay muchos estudios en torno a lo que es la epigenética, que la epigenética es la manera en la que se manifiestan los genes en una persona, porque personas con la misma carga genética, o sea, dos gemelos, sometidos a entornos y, digamos, infancias diferentes, tienen distintas maneras de que esos genes se manifiesten y se desarrollen. Y ha habido muchos estudios en roedores mostrando que el cuidado materno altera completamente la expresión del estrés, de la dependencia. O sea, no todo se olvida psicológicamente. Mucho de este trato o maltrato que reciben en la infancia afecta de manera directa a cómo se van a comportar esos genes. O sea, que quizás el apego sea una medida preventiva de la evolución para evitar quedarte aislado y sufrir una posición más vulnerable que no te permita desarrollarte e integrarte socialmente de la manera en la que necesitas. Claro, aquí sería preguntarnos cuándo el apego acaba colonizando el amor. Creo que también es interesante que hablemos de los tipos de apego, que ahora, si te parece, los tocamos así someramente. Pero para mí una de las grandes preguntas en todo esto es, vale, y entonces vamos a definir bien, ¿no? Cómo el apego acaba copando todo esto del amor. Y es que cuando el amor ocupa un lugar saludable, acompaña al amor sin dominarlo, que es una de las cosas también más importantes, porque permite que haya intimidad, confianza, apoyo mutuo, que son cosas fundamentales, por supuesto, en una relación, pero cuando el apego se ve ya absolutamente desbordado, empieza a colonizar el vínculo, y aquí es donde encontramos toxicidades, no solamente con respecto a nuestra pareja, sino con respecto también a nosotros mismos. El otro deja de ser alguien con quien quiero estar y pasa a ser alguien a quien necesito para no desmoronarme. O sea, igual que cuando soy pequeño necesito ese apego para seguir sobreviviendo, en este amor insano desde esta perspectiva del apego, lo que estamos buscando es protegernos también. Otra manera de no saber interpretar nuestras emociones. Y en este punto la relación cambia por completo de naturaleza. Ya no gira en torno al cambio en la naturaleza de la relación, porque ya no gira en torno al encuentro entre dos personas, sino a la gestión del miedo. Miedo a perder a la otra persona, miedo a quedarnos solos, miedo a no ser lo suficiente para la persona que tenemos enfrente y el miedo quizá que más miedo puede dar de todos, que es el miedo al vacío. Esta confusión central de nuestra cultura emocional es confundir la intensidad con profundidad. El apego activado genera emociones intensas como son la ansiedad, la euforia, la angustia, el alivio y toda esta montaña rusa de emociones es lo que suele interpretarse como una señal de amor verdadero. Pero la intensidad no es una prueba de amor. A menudo es una señal de alarma de que hay algo que no está funcionando de la forma en la que debería, de que el amor no está siendo todo lo adulto que debe ser. De hecho, es curioso que Mary Ainsworth, que es la ¿Cómo mujer te has que vive... transformado, eh? Te has teletransportado. ¡Oh, Dios mío! La IA. Cambias como el amor cambia, ¿eh? Cuando crees que me ves, cruzo la pared. Y siguiendo con lo que estabas diciendo de cuándo se manifiesta más el apego o menos, Mary Ainsworth, que fue la mujer que finalmente consolidó esta teoría, que al principio había estado trabajado con John Bowlby como colaboradora y más adelante
se demostró que ella había sido ideóloga y parte fundamental de muchos de estos hallazgos. El cambio de paradigma, digamos, es que ella descubrió que la manera de medir cuánto un niño quería a sus padres, dicho en términos muy burdos, no era tanto cuánto lloraba cuando se separaba del padre, sino cuán rápidamente se consolaba y volvió a estar tranquilo una vez que había vuelto a abrazos de su madre o de su padre. O sea que el apego era como ese reencuentro con la paz, con la calma interior, gracias al fin de la amenaza, al fin de ese momento de vulnerabilidad, porque vuelves a tu base segura, a tener tu refugio. Y es la protesta ante la separación, esa ansiedad, esa hiperalerta, ese apego negativo que muchas veces hemos experimentado en alguna ruptura. También pasa en las amistades, no es una cosa solo que te pueda pasar en una relación romántica. Muchas veces cuando tienes una discusión con un amigo o con un ser querido, con tus hermanos, con quien toque la verdad, estás rumiando, sientes una especie de ansiedad y estás todo el rato buscando alguna conducta de aseguramiento para poder comprobar, consultar, reafirmar que esa persona sigue ahí, vuelves a mirar el último mensaje que mandaste, vuelves a intentar ver si hay algo nuevo en sus redes sociales, cualquier indicativo que te haga decir si esto es como estaba, nada se ha roto para siempre. Es muy interesante. Ayer hablaba con un amigo sobre las post-relaciones y es aquello que pasa cuando una ruptura ya se ha consolidado, pero sigue habiendo un tiempo en el que las dos personas tienen ese apego y ese vínculo con el otro y seguimos intentando hacer que donde ya no hay ni fuego ni ceniza resurja algo como un ave fénix. Es súper interesante. Yo quería comentarte también, Jorge, y compartir con nuestros asombristas del mundo, particularmente con los polacos que decíamos antes, los, los tres grandes patrones, digamos, de apego que se estudian normalmente en la adultez. Está el apego seguro, que es como cuando la cercanía no nos genera un pánico y la distancia tampoco nos parece nada catastrófico, o sea, el apego más sano, podríamos decir. La persona se puede vincular, pero no pierde su centro, confía en términos generales en que la otra persona va a estar disponible, pero también en que si no está disponible en un momento determinado no va a pasar nada. Aquí no es que no tengamos miedo, sino que tenemos la capacidad de regular ese miedo. Estas personas, las que tienen este apego seguro, pueden pedir apoyo sin sentirse débiles y pueden estar solas también sin sentirse abandonadas. Luego tenemos los otros dos modelos así más estándares, digamos, que son el apego ansioso y el apego evitativo. En el apego ansioso, nos podemos hacer una idea, es cuando el sistema de alarma se activa muy fácilmente y la distancia, bien sea una distancia física real o bien sea una distancia imaginada, se vive como una amenaza. Aquí aparecen pensamientos recurrentes, rumiaciones, necesidad de confirmación, una hipervigilancia emocional. Y la pregunta que suele rondar a este apego ansioso es, ¿va a quedarse? Luego, con el apego evitativo, y esto es súper curioso, es súper interesante, lo que tenemos es algo que es aparentemente opuesto, pero estructuralmente muy parecido. Y es que la cercanía se vive como una amenaza. La dependencia ajena incomoda, abruma y genera una sensación de invasión. Aquí la estrategia no es intensificar el vínculo, sino tomar distancia emocional. Hay una autonomía extrema, una autosuficiencia rígida y una dificultad también para pedir ayuda. Y aquí la pregunta es, ¿me van a absorber? Este apego evitativo en muchas ocasiones sucede en padres y madres, cuando tienen a los hijos, que no quieren tener esa sensación, a pesar de que tienes el apego, por supuesto, y de que el amor exista, porque no estamos diciendo que una cosa elimine la otra, sino que se tiene miedo de que esa vida que depende al 100% de ti, te absorba, te quite toda tu energía y toda tu funcionalidad y todo tu ser. De hecho, Mary Ainsworth relacionaba estas tres maneras de apego con las que tú desarrollarás en tu vida adulta con aquel trato que habías recibido por parte de los adultos en tu etapa infantil. Si tu cuidador había sido consistente, sensible y afectuoso,
pues tú tenías un estilo de apego seguro, donde como niño has explorado con confianza y en la adultez, pues lo que tú estabas comentando, te sientes comodidad con la intimidad y tienes una buena autoestima en tus relaciones. Pero si tus cuidadores habían sido inconsistentes, a veces muy atentos, otras veces muy ausentes, intentan comprar tu favor con regalos, pero no están ahí cuando los necesitas, etcétera, es lo que generaba ese apego ansioso que estabas comentando, Marcos, que pues tienes miedo al abandono, necesitas cercanía, los celos son más frecuentes, el evitativo pues está muy relacionado con haber tenido cuidadores que habían sido distantes y poco emocionales contigo, y más tarde Mary Manning y Judith Solomon añadieron un cuarto tipo de apego que lo llamaron el desorganizado, que está muy relacionado con experiencias traumáticas o contradictorias que han generado confusión y comportamientos erráticos en tu infancia, y está relacionado también con cuidadores que han sido atemorizantes, abusivos o impredecibles. Y esto genera todo tipo de conflictos y contradicciones entre lo que deseas, lo que buscas y la desconfianza en la cercanía al mismo tiempo, que es, digamos, el estilo más caótico de los apegos que hemos estado comentando. Que hay algo muy importante que decir para mí en todo esto. Si alguien que nos esté escuchando, yo creo que cuesta diferenciar qué es apego y qué es dependencia, y son cosas muy distintas en base a algo muy importante. El apego es adaptativo y la dependencia es desadaptativa y problemática. El apego te permite evolucionar y crecer desde ese apego por explorar nuevas maneras de ser, nuevas maneras de entender, de aprender, de relacionarte con otros, mientras que la dependencia nos petrifica y dificulta el progreso personal. Entonces, con la dependencia, la felicidad se percibe como un imposible sin esa persona, mientras que el apego, esa persona lo que nos hace es una base segura de la que explorar. La dependencia nos congela y clava en el terreno, y el apego nos da un campo de exploración seguro en el que ir con nuestra linternita viendo qué animalillos nos encontramos por el bosque. Si alguien se siente identificado con el apego y esa linternita buscando por el bosque que está comentando nuestro amigo Jorge, le recomendamos que se suscriba al canal, le dé me gusta y comparta con todos sus amigos, amigas y familiares para que este apego sano, este vínculo seguro que estamos construyendo pueda durar muchos, 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 muchos años. Y después de esta bonita pausa publicitaria que ojalá que nos ayude a comer y nos quite tantos desvelos a la hora de abrir las facturas, ¿cuál dirías tú, Marcos, que fue el primer apego que reconociste en tu vida adulta? O sea, que se te hizo evidente, que pudiste decir, esto me está pasando. Pues ahora vamos a hacer terapia, ¿no? Un poco. Yo creo que el primer apego del que yo fui consciente, quizás no en mi adultez, pero sí con perspectiva a mi niñez, era el apego ansioso. Yo tenía un apego ansioso terrible con mi madre. O sea, una necesidad tremenda de estar siempre con mi madre. Yo soy hijo de militar, como tú bien sabes, Jorge, y pasaba toda mi vida con mi madre. Entonces, el apego ese que yo tenía en la infancia con mi madre era una cosa extraordinaria y que con el paso del tiempo he sido capaz de ir canalizando también y de ir llevando a otro tipo de espacio, pero desde luego con el apego evitativo no soy en absoluto capaz de sentirme identificado, y en lo que llevo trabajando toda mi adultez, tengo 32 años, pues el último año y medio aproximadamente, no, fuera de broma, ya en mi época adulta ha sido más ese apego seguro. Y la verdad es que he tenido la suerte de rodearme de personas también que me han ayudado a establecer mejor estos vínculos afectivos, a establecer mejor este apego. Yo también he estado en terapia y eso me ha ayudado mucho a estabilizar del modo en el que tengo que sentir amor, que al final es de lo que se trata. Me encanta cómo has enlazado con el siguiente tema, pero es verdad que al final todo esto que estamos comentando es para intentar generarnos un mapa y unas herramientas para reconocer qué tipo de personas somos, de qué manera nos comportamos en nuestras relaciones y ser más autoconscientes y autosuficientes a la hora de definirnos, situarnos y proyectarnos a los demás siendo conscientes de nuestras vulnerabilidades y fortalezas, porque es muy fácil vivir en tu monólogo interior sin pararte a pensar de por qué ese monólogo se está desarrollando de esa manera. Y eso es un poco lo que queremos hablar hoy.
y de la que queremos saltar al siguiente campo, yo creo, que es el amor, Marcos. ¿Qué es el amor? Madre mía. ¿Qué es el amor? El amor es lo que pasa. ¿Cómo era aquello? Es que no, me iba a tirar el pisto con. El amor es lo que pasa. No me voy a acordar, no me voy a acordar, así que no voy a ser capaz. El amor es de las cosas más difíciles que hay de definir en el mundo. Y Y eres un cabrón, Jorge. Uy, no hay tacos. Habíamos dicho que no iba a haber tacos en el podcast. no hay taco, no hay taco, correcto. En realidad aquí me la he jugado yo a mí mismo, porque no podría haberme ahorrado perfectamente esa pedote y haberte respondido una respuesta con una respuesta así muy llana, muy blanca, y hubiéramos seguido como si nada. Pero bueno, el amor, yo diría en pocas palabras que es la fusión entre dos personas que buscan apoyarse, respetarse y vincularse durante todo el tiempo que sus personalidades le permitan. Aquí hay un millón de matices y hay un millón de maneras de entenderlo y hablar contigo, Jorge, de amor, que además es una conversación que hemos tenido en algunas que otras circunstancias, me parece de las cosas más amorosas posibles, porque estoy seguro de que me vas a ayudar también a expandir mucho todo este campo de conocimiento. ¿Qué es para ti el amor? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste amor en mayúsculas? Yo, sin cerrarlo tanto al amor romántico, sí creo y he sentido y vivo el amor como una energía que tira de ti hacia algo. Es a diferencia de la motivación o la esperanza o el optimismo que creo que te empujan desde dentro, el amor es algo que te tira, que inevitablemente hay algo magnético que ha captado tu atención y te atrae. Y de hecho una pregunta que me hago muy a menudo y de vez en cuando se la suelto a la gente así por la cara es, ¿qué sentimos antes, el amor o la belleza? Y no me refiero a la belleza solo física, sino al final amamos lo que nos parece bello, lo que admiramos y al mismo tiempo lo que admiramos y nos hace bello nos despierta amor. Y esto a mí es como un debate interno que he tenido muchas veces, porque retomando a tu pregunta de cuál es el primer amor que yo he sentido en mi vida, pues fíjate, igual esto a mis padres les hace gracia que lo diga así, pero recuerdo más intensamente el amor por mis hermanas y mis hermanos de muy pequeño que el de por mis propios padres. Seguro que a mis padres les quería más, no digo que no, pero el amor que recuerdo fuerte es el de cuando yo quería dormir con ellos, porque sabía que si dormía con ellos me sentía súper seguro y me dijeron que no, Jorge, que ya eres mayorcito, ya tienes, yo qué sé, tendría 4 o 5 años, te toca dormir solo. Y yo sentía, ¿pero por qué? Si yo quiero dormir con mis hermanos que me tratan súper bien, estoy súper seguro y súper calentito. Y ese era como el primer amor más primario que yo recuerdo en mi vida, de decir, qué cruel y qué injusto es el mundo, me han privado de un amor tan bueno que me hacía sentir súper seguro y aquí estoy en la cama contando ovejitas y voy por 200 ovejitas y no me duermo porque estoy cagado de miedo en la oscuridad y no me consigo dormir. Eso que describes y en realidad me gusta que lo hayas tirado porque efectivamente el amor no es o no tiene por qué ser exclusivamente aquello que sentimos entre dos personas en términos románticos. Y me he acordado de Aristóteles y de su Ética a Nicómaco, particularmente en los libros octavo y noveno, habla de la relación ética entre sujetos y el término que emplea Aristóteles es filia, que es una palabra que nosotros hemos traducido por amistad, pero que también designa una amplia gama de vínculos afectivos como la amistad, el amor, el compañerismo e incluso lazos familiares o cívicos. Así que lo decisivo no es la intensidad del sentimiento, sino una estructura moral, según Aristóteles, que es lo que nos ayuda a amar bien. O sea, Aristóteles, o según Aristóteles, amar es querer el bien del otro para el otro mismo, no por lo que nos aporta. Y esta es una distinción radical. Aquí se diferencia claramente entre los vínculos que están basados en la utilidad, en el placer y en la virtud. En los dos primeros, en el de la utilidad y en el del placer, ¿Me puedes repetir esto? habla, sí, Son los vínculos que están basados en la utilidad, el placer y la virtud. correcto, sí, en los dos primeros, en los de la utilidad y el placer, el otro es querido en la medida en que satisface una necesidad o produce un disfrute en el propio individuo. O sea, es un Cuando eso amor, cesa, digamos, más egoísta o pragmático, de que me claro, está aportando esta emoción, esta inversión de tiempo, de esfuerzo. correcto, cuando eso se acaba, el vínculo se diluye.
Y cuando tenemos una filia virtuosa, el otro no es un medio, sino un fin. Aquí ya no estamos amando lo que el otro me da, sino a quien es. O sea, estoy llamando quién es el otro. Y esta filia virtuosa es el verdadero amor para Aristóteles. Qué bonito. Así con la tontería ya llevamos 30 minutos hablando de todo esto y el amor lo vamos a abordar de diferentes perspectivas. Y queridos oyentes, tenemos una sorpresa porque esto es la parte uno. Luego seguiremos, pero quería decir que vamos a hablar del amor en una perspectiva también más biológica, psicológica, y ahora estamos en lo que es la parte más filosófica, de cómo se ha entendido o racionalizado el amor, que a mí un amor que también me parece fascinante de los griegos es el ágape, esa idea del agape que luego entronca, yo creo, desde mi ignorancia supina, que tú sabes mucho más de todo esto que yo, Marcos, pero creo que entronca mucho con lo que es la caridad cristiana, que es ese amor incondicional y altruista y desinteresado en el que se busca el bienestar del otro por encima del tuyo propio, que se te vienen a la mente figuras más o menos religiosas, como puede ser pues, Martin Luther King, que sí que era muy religioso, Santa Teresa de Jesús, que era muy religiosa, Simone Bale, que no era tan religiosa, bueno, al final sí se hizo muy religiosa, o sea que tampoco nos vale, pero puedes también tener también casos de gente que sin haber sido tan religiosa sí ha tenido ese nivel de sacrificio y entrega a través del ágape, a través de la caridad, a través de la misericordia, todas estas palabras que pueden ser un poco perniciosas por su carga de jerarquías entre el amante y el amado, pero que sin embargo en cualquier caso de lo que hablan es de un corazón que se desborda y se entrega a los demás sin mirar tanto su propio recipiente, sino deseando vertirse en el máximo de recipientes posibles. El término del ágape, y a mí no se me había ocurrido meterlo en este asunto, pero verdaderamente el ágape es también un símbolo más de amor. El ágape, al fin y al cabo, es compartir el alimento. O sea, la última cena fue un ágape, que no deja de ser una comida fraternal. Normalmente la tildamos de carácter religioso, que se daba entre los primeros cristianos y que se hacía para estrechar, ¿no? Para unir vínculos. Y esto es súper interesante porque quizás en la cristiandad ya se ha perdido un poco esa vinculación regular, pero tanto para el mundo judío como para el mundo musulmán sigue siendo súper importante esos ágapes que se produzcan semanalmente, en el caso de los judíos en el Shabbat y en el caso de los musulmanes, si no me equivoco, lo hacen el domingo. Y son los domingos los días en los que buscan expresamente compartir el alimento para multiplicar el amor, que quizá la multiplicación de los panes y los peces tiene también mucho que ver desde una perspectiva simbólica con la multiplicación del amor, que es lo único que cuando se da se multiplica sin agotarse. Y se relaciona también con algo que habíamos comentado en el podcast del placer, que es muy interesante, que el compartir placeres estrecha vínculos y hace que de alguna manera conectemos de un modo más profundo. O sea, que evidentemente estos gestos altruistas de compartir el esfuerzo nos unen y nos acercan al otro y nos dan esa dimensión de comunidad que tanta falta nos hace muy a menudo. Y hablando así también un poco del amor desde una perspectiva filosófica, me parece interesante la visión que tenía Platón sobre la idea de que amar recordar es la forma perdida, la námesis, creo que lo llamaban, que, bueno, según Platón, y de ahí viene la idea de la media naranja un poco, ¿no? Éramos unidades redondas y esféricas perfectas que nos vimos divididas y nos pasamos la vida buscando esa otra mitad porque en un estado previo hemos conocido el amor auténtico que ahora nos falta. Cuento todo esto con el entrecomillado de que el idealismo de Platón no me gusta, que su manera de contar las cosas a través de ejemplos ideales que dan explicaciones sencillas de un mundo complejo me parece reduccionista, pero sin embargo creo que hay mucha belleza en esta idea de venimos de un amor superior y supremo y perfecto en sí mismo, nos hemos desmigajado de él y es nuestra misión no olvidar de dónde venimos, seguir conectados y no sobredimensionar nuestra individualidad presente, entendiendo de dónde viene, pues, de nuevo esa energía de amor que nos ha dado vida a nosotros y que probablemente pasaremos e inspiraremos a otros seres a nuestro alrededor.
hay un salto muy grande porque, claro, el amor en los conceptos filosóficos ha tenido una evolución tremenda. Estamos hablando de la Grecia clásica, de hace unos 2500 años aproximadamente, y si pegamos un salto brutal de 2200, 2300 años, 2400, y nos acercamos ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, no hablemos ya del siglo XXI, ¿no? Con las perspectivas poliamorosas y con todas las nuevas maneras de tener relaciones amorosas que nos hemos ido encontrando. Uno de los puntos para mí más elementales también y que ha tenido una ruptura más grande con las percepciones que teníamos antes del amor es la que nos aporta Simone Weil, que para Bale ya sostiene que el amor verdadero no busca retener, sino consentir la realidad, incluso cuando esa realidad puede implicar una pérdida. Amar no es aceptar que el otro puede no quedarse, no responder, perdón, amar es aceptar Eh, que el otro, claro, claro, sí, Estaba ¿no? pensando, porque si no sería secuestro, chicos, y eso está penado, tipificado en el Código Penal. No se pueden decir tacos, pero sí se pueden sugerir delitos. No decía eso, que amar es aceptar que el otro puede no quedarse, no responderte a las cartas, en el caso de Simone Bale, a los WhatsApps en nuestra época, o no coincidir y que aún así no podemos reducir a la otra persona a un objeto de nuestra necesidad. Ella hablaba de que el amor no es un movimiento de apropiación, sino un acto de renuncia consciente al control. Es muy importante también que no nazca del miedo, sino de la atención. Todos estos parámetros que nos está dando Simone Weil con respecto al amor tienen muchísimo que ver con lo que comentábamos antes de los apegos y del tipo de apego, ¿no? De ese apego sano que nos permite poder estar con una persona sin ser absorbidos y sin absorber, por supuesto. Y ya no solo, insistiendo también no solo en las relaciones sentimentales, sino en cualquier relación, en cualquier vínculo que podamos tener con cualquier persona, porque efectivamente el amor y el apego existe en cualquier relación humana que se precie. Y si no existe, es que no estás en el sitio adecuado. Correcto. Igual deberías moverte hacia un sitio donde se te ofrezca y lo encuentres. Em, Obviamente también ha habido gente un poco más alejada de esa visión del amor como a los demás como, como algo que podría ser un apego excesivo, como es la visión de Nietzsche, que podía defender que ese apego excesivo a los demás podía alejarnos de nuestro amor fati, el amor a nuestro propio destino y desvirtuarnos de lo que nosotros somos y renunciar a parte de nuestra fuerza liberadora auténtica y poderosa por una dependencia emocional. Al final, aquí en lo que al amor se refiere, creo que siempre hay una dialéctica muy fuerte, una lucha entre el autodominio y el heterodominio. Dejar que mis propias decisiones y mi brújula emocional y mental me guíen o permitirme ser controlado y manejado por emociones externas que yo no controlo. Creo que el ejemplo paradigmático para mí de esta lucha entre autodominio y heterodominio en las relaciones emocionales y en el amor son los celos. Porque los celos al final es una claudicación, una derrota absoluta de tu autodominio por el heterodominio de tu imaginación, de tus miedos, de tus inseguridades, de lo que estará pasando, de lo que ocurre en esa persona. Pero si eres capaz de imponer autodominio y controlar esos miedos irracionales de tu ego, o lo que vas a lograr o el estadio al que vas a estar es una calma entre sexo, amistad y amor, poniendo todo al mismo nivel en un grado de comprensión, sin poner tus intereses egoístas por delante. Y curiosamente, para reprimir esos intereses egoístas por delante, requieres mucho autodominio. Me parece que es como una paradoja fantástica de lo complejas que son las emociones humanas, de la suerte que tenemos de estar vivos y de lo interesantísimo que se hace despertarte cada día sin tener muy claro de qué manera te va a hablar tu corazón, se va a contradecir con tu cabeza, o a veces están las dos de acuerdo y bailas hasta el amanecer. Todo puede ser, ¿no? Yo no he descartado todavía hacerme ermitaño, irme a una montaña y no tener que sentir apego y amor por nadie.
A lo mejor, si tengo buen wifi desde la cueva en la que me meta, podemos seguir haciendo el podcast y me alejo de todas estas intrigas humanas. No estaba de broma, yo adoro las interacciones humanas en pequeñas dosis, pero adoro las interacciones humanas y desde luego es de las cosas más maravillosas que tiene la vida. Y no sé si te parece, Jorge, que sigamos hablando dentro de una semanita Me parece muy de bien. todo esto. Esta ha sido la parte uno del apego, el amor y el olvido. Y como os podéis imaginar, lo que viene después es más amor, un poquito de olvido, el amor desde otras dimensiones y qué papel juega el olvido en esta interacción de los tres para que sean útiles y sanos en nuestra vida. Así que nada, me ha encantado charlar contigo, Marcos. Has visto que he desarrollado un increíble poder para teletransportarme. Increíble, increíble. Y más increíble va a ser cuando la semana que viene nuestros oyentes y espectadores nos vean con la misma ropa hablando de lo mismo, pero que sepan que lo hemos hecho absolutamente a propósito para que haya una continuidad total en estos dos episodios. Joder, sí que somos unos profesionales como la copa de un pino. Tembla, Aquí está. tembla Matías Prats. Hasta luego. Un besito, guapo.